¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Para nadie es un secreto la relación, la amistad, el cariño que existe entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubon. Es algo que viene desde hace muchos años, prácticamente desde que el ahora jefe del Ejecutivo contendió por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y Marcelo Ebrard era el candidato del partido que en ese momento encabezaba Manuel Camacho Solís. Ebrard Casaubon se retiró, digámoslo así, de la contienda y ese porcentaje, ese pequeño porcentaje, ayudó definitivamente para que la ventaja de Andrés Manuel López Obrador fuera superior a la de Santiago Krill Miranda, fuera más extensa, por supuesto más grande. A partir de ahí hubo un acercamiento que fue en todo momento claro y conciso. Andrés Manuel López Obrador hizo a Marcelo Ebrard su secretario de Seguridad Pública, lo impulsó en todo momento a tal grado que pues, prácticamente desde el inicio de la gestión de este último se le mencionaba ya como el candidato natural a la jefatura de gobierno. Y en un episodio sumamente grave que cuestionó las capacidades por parte de Marcelo Ebrard Casaubon, sus capacidades de reacción de la policía que él manejaba, que fue San Juan Ixtayopan, en donde también los medios de comunicación, cara, y Televisión Azteca transmitió en vivo un linchamiento. ¿Se imagina? Se transmitió en vivo. Y eso sí, con el pretexto de mantenernos informados, no, no es cierto. Generar morbo, generar rating. Bueno, ese es motivo de otro tema, pero en este caso, San Juan Ixtayopan marcó las capacidades de Marcelo Ebrard al frente de la Policía de la Ciudad de México y provocó su salida, porque Vicente Fox Quesada, quien fuera presidente de la República, en ese momento tenía todas las facultades de nombrar al secretario del ramo, así como también al procurador capitalino, y tomó la determinación de separar a Ebrard. Antes López Obrador había dicho que él no lo iba a despedir ni nada por el estilo, y Fox tomó la determinación asumiendo precisamente sus facultades. Eh, ¿Cómo respondió López Obrador? López Obrador respondió colocando a Ebrard como secretario de Salud. Ahí Fox no podía meter la mano y posteriormente convirtiéndolo en el candidato del Partido de la Revolución Democrática a la jefatura de gobierno, la cual ganó de una manera clara, contundente, mucho por supuesto apoyado por el buen gobierno y la popularidad que traía ya Andrés Manuel López Obrador. Estuvieron juntos en las protestas en Reforma cuando el político tabasqueño decidió cerrar la avenida para protestar por el fraude que se cometió en contra de su candidatura. Hay gente que ha dicho abiertamente que al final Ebrard pactó con Felipe Calderón Hinojosa, que se retiró precisamente de esta serie de protestas. Otros dicen sí, se retiró, pero fue el propio Andrés Manuel quien así lo permitió y así se lo pidió para darle viabilidad a la gubernatura de la Ciudad de México y que no tuviera un enfrentamiento directo con un personaje tan nefasto como era Felipe Calderón Hinojosa. Incluso había un detalle muy particular. Muchas veces Ebrard no le decía presidente Calderón, le decía Felipe Calderón, licenciado Calderón. Licenciado Calderón no le decía el presidente de la República. Finalmente ya en las postrimerías de su sexenio, de su gobierno, ya la relación fue diferente. Y es ahí donde se presenta otro capítulo que vuelve a poner a Ebrard y a López Obrador en este periplo político, en donde ambos compiten por la candidatura presidencial y Ebrard pierde. Ebrard se hace a un lado, dice que no hay necesidad, ¿no? Que él no va a pelear, que lo más importante es la ambición, no es la ambición, sino el partido político. Palabras más, palabras menos, lo más importante es el proyecto. Finalmente López Obrador se presenta en el 2010 y en el 2012 hay un robo impresionante de votos por parte del PRI. Y Marcelo Ebrard Casaubon comienza a ser perseguido por Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera, que con el afán pues, de reafirmarse en el poder, lanzó una campaña en su contra por el tema del metro. Y no porque estemos justificando a Ebrard. Yo siempre he creído que en el tema de la línea 12 tiene mucho que explicar, pero lo que hizo Mancera era perseguirlo porque quería hacerlo a un lado. Incluso se peleaban en Twitter, no sé si usted se acuerde, pero se agarraban en Twitter, hasta para el anuncio del sismo. Por ejemplo, si temblaba, salía Ebrard diciendo, no, tembló a las 5 de la mañana, que luego contestaba a Mancera y Mancera se enojaba y le pedía a Ebrard que bajara el tweet. Bueno, ese tipo de linduras que llevaron a tener una relación muy complicada de Ebrard, que tuvo que irse del país. Tuvo que irse del país, exiliarse del país, porque Mancera estaba decidido a meterlo a la cárcel.
Posteriormente fue integrante de Movimiento Ciudadano, del partido de Dante Delgado, con el cual llegó al Poder Legislativo, y Andrés Manuel López Obrador lo rescata y lo integra a su administración como canciller, no sin antes sufrir también el ataque, el embate de Enrique Peña Nieto, porque supuestamente Ebrard fue quien filtró los documentos de la llamada Casa Blanca. Es decir, López Obrador y Ebrard tienen una relación sumamente cercana, relacionada en diferentes aspectos, en donde se han dado un apoyo mutuo cuando ha sido necesario. Por eso es que ahora estamos viendo una especie de salida pactada de Marcelo Ebrard Casaubon, sin los mayores rasguños, sin los golpes, estridencias o histeria que se hubiera podido pensar en alguna otra ocasión. Las declaraciones de López Obrador y de Marcelo en otras ocasiones es un diálogo de altura política entre dos amigos que ya llevan caminos separados, que han decidido romper precisamente esta relación política y que cada uno tendrá que asumir la responsabilidad de las decisiones que ha tomado. Por eso vemos al presidente de la República con un tono sumamente suave con Marcelo, un tono en donde le dice es mi amigo, en donde destaca que sea rebelde, en donde destaca, por supuesto, que sea libre, en donde destaca que se atreva a tomar ese tipo de decisiones, en donde destaca su capacidad como persona y como funcionario público, y las respuestas de Ebrard que son muy similares. Yo no tengo problema con Andrés Manuel, no creo que él haya influido para que hubiera este tipo de comportamientos en nuestra contra, ¿no? Y también es mi amigo, es alguien que aprecio muchísimo. Es decir, están pactando una salida, un acuerdo que ellos saben perfectamente bien cómo hacerlo. ¿Para qué? Para que Ebrard no vaya al PRI o al PAN, para que se mantenga en Movimiento Ciudadano, y a cambio Andrés Manuel López Obrador le dirá a las huestes de Morena que no ataquen al ex canciller. También, ojo, Andrés Manuel López Obrador le quita, despoja a Ebrard del papel de víctima. A final de cuentas, y lo hemos dicho en otras ocasiones, para que funcione el famoso Monrealazo, tú tienes que ser la víctima. Tú tienes que ser el político al que le vieron la cara, del que abusaron, del que obligaron a irse, que es lo que intenta hacer Marcelo Ebrard Casaubon, ¿no? Y López Obrador se lo está quitando. López Obrador se lo está quitando de manera muy inteligente. Lo está diciendo, es decisión tuya. Aquí tienes tu lugar, aquí tienes cabida, la puerta está abierta, porque no olvidemos que Morena ha insistido que en estos días iba a buscar a Ebrard para evitar su salida. Y la pregunta es, ¿qué le puede ofrecer Claudia Sheinbaum a Ebrard para evitar que se vaya? Mario Delgado dijo, yo mismo lo voy a ir a buscar. Citlali Hernández ha dicho, se está buscando a Marcelo Ebrard para llegar a algún tipo de acuerdo, pero sobre todo para retenerlo, porque como bien lo dijo Ricardo Monreal, y caray, no creo que se haga costumbre, pero bueno, llevan dos, tiene razón, ¿no? Estamos hablando de un político que no se le puede minimizar. A Ebrard te puede caer bien o mal, puedes considerarlo fifí, no fifí, derecha, no derecha, pero no lo puedes minimizar. Es un activo político, es un hombre que conoce el sistema, es un hombre que sabe muy bien moverse y que sí le llega a un sector de la población de la clase media, a ese sector de la población que no es de la base dura de Morena, que no es panista, que no es priista, sí puede salir a votar, puede provocar una salida a votar de algunos sectores. Es decir, Ebrard es alguien muy atractivo para los diferentes partidos, Morena, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, y por eso es tan importante que si se va de Morena, se vaya con una imagen de que lo hizo por una decisión propia, no porque lo estuvieran corriendo, no porque lo estuvieran orillando a irse, no porque lo hubieran maltratado, sino porque él decidió irse, porque eso obviamente va a traer consigo un impacto, porque aun y cuando sus seguidores como el diputado Manuel Reyes nos digan que si se va Marcelo, ellos se van, te puedo garantizar que los 25 puntos que sacó Marcelo, ya sin Morena, ya sin López Obrador, bajaría hasta 15 puntos, cuando mucho. 15 puntos es lo máximo que arrastraría Ebrard de Morena hacia Movimiento Ciudadano. Un número que no le alcanza para la presidencia, pero sí le alcanza para levantar la votación de Movimiento Ciudadano, ¿no? Y colocarse en una posición, ya lo hemos dicho muchas veces, predominante en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Me refiero a predominante a que pueda ser el aparato disruptor, el aparato definitorio de las discusiones entre los perros más gordos, ¿no? Y los perros más grandes. En fin, que esta ha sido una relación de verdad muy interesante entre López Obrador y Ebrard, que termina a final de cuentas, cuando mucha gente, y me incluyo, siempre pensamos que Ebrard sería el relevo natural de López Obrador en la presidencia de la República.
algo similar a lo que pasó en la Ciudad de México. Sin embargo, se nos pasó un detalle que siempre es importante refrescar y mantener. No estamos en el 2006, estamos en 2024, en donde la situación del país es diferente, en donde los sectores que están ahora votando, que están ahora exigiendo, son muy, pero muy distintos, y en donde en definitiva se requiere alguien que entienda mucho mejor el López Obradorismo de lo que lo entiende el propio Marcelo Ebrard Casaubon, que para él, insisto en lo que les decía en la mañana, ha de ser muy duro, muy complicado, de verdad, no cualquiera puede superarlo. Cuando tú sientes que ya tienes algo que es tuyo, durante años te has hecho la idea a la cabeza que depende de que te lleves bien con tal persona para que todo fluya, y de repente te das cuenta que no va por ahí, ¿no? Que la campaña que incluso hiciste fue una campaña pues totalmente absurda, dedicada no a convencer al obradorismo, sino a convencer a los integrantes de otros partidos políticos, que tus asesores se fueron completamente por otro lado, como si ya fueras el candidato presidencial, y se les olvidó que necesitaban convencer primero a la base dura del López Obradorismo, algo que de una u otra manera sí hizo Claudia Sheinbaum, ya sea con recursos, sin recursos, pero sí hizo, bueno, hasta lo hizo Gerardo Fernández Noroña. Entonces, sí me parece que es un asunto que no podemos dejar de lado, esta relación entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, que simple y llanamente termina en cuestión de alianza política en este momento, y veremos por supuesto si tiene un nuevo capítulo. Por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Oigan, sobre los que me han preguntado, si consideramos, por ejemplo, que Ebrard tiene razón en abandonar Morena, en lo personal considero que no. Considero que Marcelo Ebrard tiene que pensar las cosas con mucha mayor frialdad, mucha, pero mucha mayor frialdad, porque si va a dejar Morena particularmente por este tema de las presuntas irregularidades, me parece que no hay por dónde. Hoy el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo decía, que él atendió las peticiones de Marcelo en el tema de las renuncias, que Marcelo lo pidió, López Obrador lo ordenó. El tema de las encuestas también se involucró en una de las encuestas que había pedido el propio Marcelo. En fin, López Obrador lo que dice es, pues se le dio gusto, o sea, se le respaldó en muchos sentidos. Tiene que aceptar que perdió. Y el propio Ebrard lo ha dicho, ¿no? El propio Ebrard lo ha dicho, no estoy discutiendo si perdió o no, porque pues no estoy diciendo si le gané a Sheinbaum o no, porque obviamente no le gané, ¿no? En pocas palabras, pero fueron las irregularidades. El tema es que, insisto, las pruebas sobre la irregularidad más grave que señala Ebrard, pues no están sumamente sustentadas. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.